Recording in progress. Y listo. Shabbat Shalom, hermanos. El día de hoy vamos a estudiar la Haftará de la porción número 3, Lej Lejá, que es de Isaías 40:27 al 41:16. Ok, Elohim formidable. Vamos a comenzar como solemos a lo mejor acostumbrar, siempre que hablamos de estas profecías, pues hablar un poco de su característica y sobre todo a quién va dirigido, porque sabemos que el Padre pues unirá en su mano a todo su pueblo y hay ciertas profecías que van para Judá, ciertas profecías para Israel, es decir, para el reino del norte. En esta ocasión vamos a comenzar con este versículo que dice: ¿Por qué hablas, oh Jacob, y dices Israel? Mi camino está oculto a Yahweh, mi Elohim ignora mi causa. Es decir, aquí vemos que está hablándole a las 12 tribus, a todo su pueblo. Y también vemos otra cosa, y es que si bien este es el Isaías 40, aquí es donde comienzan las profecías de consuelo, está pues no reprochando, pero sí está cuestionando las acciones de su pueblo, está cuestionándole su falta de fe, su falta de confianza en el Creador, es decir, le está diciendo: ¿por qué piensas que te ha abandonado? El resto de profecías que incluso venimos escuchando desde el Pentateuco hablan de que no, nunca va a olvidar a su pueblo, o sea, va a apartar temporalmente, como hemos estudiado y demás, pero el Padre siempre dice: yo voy a volver a ti. Entonces, ¿acaso no lo sabes ni lo has oído? Yahweh es Elohim eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondeable, es decir, está reafirmando su poder y el dominio que tiene en la creación. Ahora, vamos a estudiar que siempre hay un paralelo entre, siempre que hablamos de fe, de confianza en el Eterno, de su poderío, de una u otra forma terminamos hablando de Yeshua. En Bereshit 12:4 dice: fue entonces Abraham, y se fue entonces Abraham como Yahweh le había hablado, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. ¿Por qué estamos recordando la obediencia de Abraham? Porque de la fe viene el obedecer. Es decir, ¿qué pasó cuando Abraham recibió su llamado? Que lo primero que sucedió es que en efecto inmediato escuchó la orden, no sabía ni a dónde iba a ir y obedeció. ¿Y por qué obedeció? Porque creyó inmediatamente. Y eso es algo que al Padre le agrada muchísimo y por ende algo que pues le puede llegar a desagradar de su pueblo, algo que a lo mejor sí le ha reclamado, como hemos visto en otras partes de la escritura, es precisamente que no confiemos en él. Hebreos 11:20. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás firme. No seas arrogante, sino teme. Me parece que este pasaje lo estudiamos con la hermanita Lupita, el capítulo de Hebreos 11, pero aquí está viendo que la fe es lo que nos volvió a encontrar con el Padre, algo que él ha permitido y algo que pues ha hecho a lo mejor que parte de su pueblo escogido pues ya no sea parte de su pueblo, como dice el versículo. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. La pequeña diferencia pues es la fe, que es un rasgo que también da el Padre, pero nosotros tomamos esa decisión. Esto, hermanos, también nos recuerda cuando está Jesús caminando sobre el agua y Pedro va, que quiere caminar con él, que está la tormenta, y Pedro se hunde porque tiene temor, tiene dudas. Entonces al instante Yeshua extiende la mano, trabó de él y le dice: falto de fe, ¿por qué dudaste? Y al subir ellos a la barca el viento se calmó. Es decir, aquí vemos que Yeshua mismo le reclama a Pedro su falta de fe y su falta de confianza. Ya lo tenía ahí enfrente, estaba viendo un milagro, pero pues nuestro corazón, como seres humanos, pues tiene estas dudas. Y es muy fácil pues llegar a dudar, a cuestionar. Incluso Moisés, cuando la zarza ardiente tuvo pues ciertas dudas, ¿no? Y el padre lo terminó regañando básicamente. Pero bueno, también Moisés obedeció. Ok, continuamos con el versículo 29. Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Yahweh tienen nuevas fuerzas. Remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansen. Amén. Entonces, aquí vemos que esta fe, esta confianza y esta fortaleza
es algo que nosotros podemos pedir al Padre, que vienen directamente de una relación con Él. Es decir, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da fuerzas. Aquí dice, no habla, por ejemplo, de los jóvenes, pero está diciendo, el que espera en Yahweh tiene fuerzas renovadas. Entonces, Él siempre nos va a usar y nos va a dar ese valor y esa fortaleza. Primero de Corintios 16:13, velad, estar firmes en la fe, que la fe es obediencia. Portaos valientemente, sed fuertes, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y en 2 de Timoteo 1:7 también encontramos otro un mensaje similar, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, todos estos hermanos son rasgos que el Padre da, son frutos del espíritu, y como tal, pues dependen de que nosotros estemos alineados. ¿Por qué? ¿Qué es estar firme en la fe? Pues es estar, como estudiamos el día de ayer, en las obras de Abraham, que es creer, escuchar, creer, obedecer, es decir, hacer. La fe pues viene con una acción inmediata. Ok, ahora vamos a leer algunos versículos. Ok. Guardad silencio delante de mí, oh tierras lejanas, renueven sus fuerzas las naciones y acérquense y hablen, y juntos vengamos a juicio. ¿Quién lo ha levantado de oriente y le convoca la victoria a su paso, y le entrega pueblos y le somete reyes? Los dio como polvo a su espada, y como hojarasca arrebatada a su arco. Los perseguía y pasará adelante con seguridad, por sendas que sus pies nunca habían hollado. ¿Quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano. Yo, Yuhet Badhei, que soy el primero, también soy con los postreros. Las tierras lejanas vieron esto y temieron. Temblaron los confines de la tierra, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su compañero, cada cual vino a su hermano. Ánimo. Así el escultor anima al orfebre. Y el que forja a martillo al que bate yunque. Y dicen, buena soldadura, y la aseguran con clavos para que no se mueva. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Ok, comenzando con los primeros versículos, está hablando a las naciones a que se presenten, va a hablar de un juicio, está hablando del juicio que habrá en los posteriores días, y está comparando a las naciones con nada, con los pueblos que se levantan contra Israel, y y está hablando también pues de estas dos personas, estos hermanos que están forjando algo. ¿Qué se refiere a esto? Están hablando de sus ídolos, porque no está hablando cuando está hablando de el que bate el yunque, y dice buenas soldados, no está hablando de Israel, está hablando de las demás naciones. ¿Qué se forja con los demás? Armas y figuras, sus fundiciones, es decir, está hablando de la idolatría. ¿Cuál es la diferencia entre ser parte de esas naciones y ser parte de la simiente de Abraham, que fue su amigo? Número uno, la obediencia, como vimos antes, y número dos, pues alejarse de la idolatría. Por eso, pues se está tomando esta lectura para esta Haftarah, porque pues está haciendo esta separación, es un paralelo con la historia de Abraham, que estaba estaba en Ur de los Caldeos, estaba en una nación extranjera, y el Padre le llamó, así como fuimos llamados todos nosotros, hermanos, y a lo mejor un camino que aún no terminamos de comprender, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos hace parte de su pueblo. Jeremías 2:11, ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses? Porque aunque ellos no son dioses, pues mi pueblo cambió mi gloria porque no sirve. Aquí vemos también otro reclamo del Padre que ha tenido con su pueblo, pues continuando con esta falta de confianza, es que a veces incluso los pueblos extranjeros les son más leales a su figura, su talladura, su fundición, que nosotros al Elohim viviente. Y eso es lo que, por ejemplo, estudiamos en Apocalipsis, toda la guerra que va a haber, que se van a levantar contra Elohim, por ende contra el pueblo de Elohim, confiando obviamente pues en sus propios dioses, pero si nosotros nos mantenemos firmes, Él entrega la valentía. Génesis 17:5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Después, hermanos, en el versículo 10 de este capítulo, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Hermanos, quiero que tomemos que pongamos atención a un detalle,
y es que siempre que se referencia a Abraham, o casi siempre que se referencia a Abraham en la escritura, después de su historia en Génesis, siempre es Abraham. Abraham fue un nombre que fue puesto en el mismo momento en el que fue entregado el pacto de la circuncisión. Incluso Ismael está circuncidado. Esta bendición que es el pacto de la circuncisión es para todo su pueblo. Y siempre que, ayer precisamente que estábamos referenciando lo que Yeshua habló de las obras de Abraham, dijo las obras de Abraham. Es decir, está hablando del pacto de la circuncisión. A lo mejor los fariseos, los escribas, sí eran algo que tenían como que súper claro, ¿verdad? Y de hecho, fue parte también de la discusión de que se volvió incluso una condición, se puso por encima de la fe. Pablo combatió mucho eso, que primero es la fe y luego la obediencia, y pues se ha trastornado. Y ese es mi punto, hermanos, que siempre tengamos claro que sí, a lo mejor la circuncisión no da la salvación, pero nuestra fe va a dar como fruto la obediencia. Y pues el pacto de Abraham, dice la escritura en Génesis 17 del 10 al 27, que es pues toda la especificación de este pacto, que todo varón circuncidado el octavo día, y que Abraham obedeció y se circuncidó él y toda su casa, pero dice pacto por tus generaciones, también en otras partes o en otras traducciones, pacto perpetuo. En varios mandamientos vemos que tiene esta misma connotación, que quiere decir que es un pacto, un mandamiento que se hace por todas las generaciones que esté el pueblo de Israel pues en la tierra. Entonces, cuando dice simiente de Abraham, mi amigo, pues está hablando también de este pacto que se hizo en la porción Lejá. El socorro de Israel. Y dado que estamos hablando precisamente de este pacto y de la convivencia de Elohim con su pueblo, Yeshua se aparece sí porque sí en algún versículo o en alguna forma. Isaías 49:10. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y te llamé de sus extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim, te fortaleceré y siempre te ayudaré. Sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. El concepto de la diestra del Padre es un recurso que se usa muchas veces en la palabra para referirse a su poder, pero sobre todo a su accionar. Curioso que en Marcos 16:19 dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Elohim. Es decir, en el momento que Jesús regresa, asciende después de que resucitó y estuvo con sus discípulos y por cierto les volvió a reclamar su incredulidad y podemos tomar esta personal que constantemente pues podemos llegar a tener dudas y así y el Padre en toda su palabra está reiterando faltos de fe, confíen en mí. Entonces y después de que les dijo esto regresó y se sentó a la diestra de Elohim. La diestra de Elohim, pues bueno, han usado también este pasaje para separar la identidad, pero no, ya vimos que está hablando de un hebraísmo, de un concepto, que la diestra de Elohim es su accionar, es decir, él regresó arriba a su trono y después vino el Ruach HaKodesh a todos los discípulos. Y esto es lo mismo que está hablando en Isaías, es decir, yo siempre te ayudaré, yo te sostendré, es decir, siempre va a haber un medio en el que el Padre está con su pueblo, aún en días a lo mejor de oscuridad, aún en persecución, aún en pruebas, en tribulación, incluso cuando llegamos a cometer pecados y nos arrepentimos, siempre hay un medio de comunicación con el Padre. Y eso es lo que quiere mostrarnos en este pasaje. Hebreos 4:3, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Hebreos 4, en este versículo, como que amplía un poco el concepto, ¿no? Lo deja más claro, que es el poder del Padre en Yeshua, y él es él mismo y que está a la diestra, pues esperando y nosotros también, pues su regreso. Entonces, esto es, en este pequeño versículo de Isaías, del 9 a 10, hay mucho dicho, parte de la promesa del propio Mesías. A ver, los comentarios. Ok, amén. Continuamos con la lectura, hermanitos. Seguimos hablando de Yeshua porque volvemos a encontrar, ya hemos estudiado digamos que este mensaje que está aquí,
Vamos a leer. Serán avergonzados y confundidos todos los que están airados contra ti. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que contienen contigo y no los hallarás. Los que guerrean contra ti serán aniquilados y dejarán de existir. Porque yo, Yuhet tu Elohim, soy el que sostengo tu diestra. Y te digo, no temas, yo mismo te ayudo. No temas, oh gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo soy tu socorro, dice Yahweh, tu redentor es el Santo de Israel. Amén, hermanos. Esta palabra, ya hemos estudiado este concepto en porciones anteriores y en otros estudios, pero esta palabra de gusanillo, pues es la tola, gusanillo que es de color rojo, carmesí, con el que número uno toman el tinte para las vestiduras sacerdotales, y vemos una referencia en Salmo 22:6, que es el propio Padre hablando, más yo soy gusano, es decir, tola, y no hombre. ¿Por qué esto es un apunte al Mesías? Porque investigando un poco acerca de este gusanillo, cuando muere, es cuando saca todo este color rojo, que es este tinte. Número uno, mancha el madero de rojo, como vemos aquí. Y número dos, después de que digamos que muere y sale este tinte rojo, después de un tiempo queda color blanco y es cuando cae. Es decir, está hablando de un sacrificio. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Es decir, estamos hablando aquí de su sacrificio. Está volviendo a mencionar a Yeshua en esta profecía. ¿Por qué estamos encontrando tantos apuntes? Porque estas profecías son de consuelo a partir de Isaías 40. Entonces, siempre que hablemos de restauración, siempre que hablemos de consuelo, de proteger a su pueblo aún en la dispersión, sí o sí vamos a encontrar algún apunte a Yeshua. Y pues es uno muy, muy bello, que a lo mejor está oculto si no tenemos, por ejemplo, la traducción, ¿no? Una misericordia muy grande del Padre que nos permita ver esto. Vamos a continuar. Ok. Técnicamente la Haftará llega hasta el 17, pero pues vamos a terminar de analizar todos los versículos del capítulo, porque hablan también mucho de la situación actual. Isaías 41, 15, 20. He aquí te convierto en trillo aguzado, afilado y dentado. Trillarás los montes y los triturarás, y como atamo reducirás los collados. Los aventarás y el viento se los llevará, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás con Yahweh, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y menesterosos buscan agua, y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, Adonai, les responderé. Yo, el Elohim de Israel, no los desampararé. Abriré ríos en las dunas, manantiales en medio de las vaguadas. Convertiré el desierto en lagunas, el yermo en fuentes de agua. Haré crecer en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos. Y en la tierra árida plantaré cipreses, junto con olmos y abetos, para que vean y conozcan, para que reflexionen y entiendan de una vez, que la mano de Yahweh hace esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Aquí está, digamos que esta fuerza que el Padre pone en comunicar que Él es el que va a pelear sus batallas. Recuerden que obviamente a la época en la que esto fue profetizado y escrito bajo el contexto, pues estaban en guerra casi todo el tiempo. Curiosamente, a lo mejor pasó un tiempo, no hubo hebreos en la tierra de Israel, pero esto ahora viene a aplicarnos bastante, a lo mejor no de forma inmediata, pero pues sí vemos que de nuevo cerca de la tierra de Israel hay guerras, hay contiendas, las naciones parece que se levantan en contra, pues sobre todo de nuestros hermanos de Judá, pero eventualmente eso va a pasar a ser problema nuestro también, no sabemos cuándo, el Padre lo decidirá, pero pues en él esperamos. Y si bien por sí solo puede parecer pues una afrenta, algo desesperanzador, pues aquí está diciendo, ¿no? Que él es el que terminará pues esparciendo todas estas naciones, deshaciéndolas. Y también algo muy curioso que hayan usado esta Haftarah, aparte de la mención de Abraham, y en Lech Leja hablamos mucho también de Ismael, que sabemos que va a contender siempre, no solo con el pueblo de Elohim, sino con todos los pueblos, como
dice, estudiamos el día de ayer, ¿no? Que él estará contra todos y todos estarán contra él. Vemos eso también, pues muy cumplido en la situación actual de todo lo que podemos considerar Ismael. Este, siempre hablamos de él, pues hablamos de guerra, de contienda y de atribulación para el pueblo de Israel. Y también siempre viene pues consolación, porque él es el que va a estar victorioso. Juan 4:14, pero el que beba agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén. Esto pues también, siempre que vemos un brote de agua, sí, es algo literal. Recordemos que toda esa zona de Sodoma y Gomorra, que aún no vemos cuando le cae fuego del cielo, pero toda esa zona era como jardín de Yahweh, dice la palabra. Cuando Lot ve tierras preciosas, pero pues después pasa por juicio y todo esto está árido a la fecha. Bueno, es toda esa zona. Recordemos que cuando le muestra a Abraham la tierra prometida, le muestra desde Egipto hasta más al norte, incluso más del territorio que actualmente tiene Israel. Este, y esta restauración va a ser obviamente espiritual y después física. Hermanos, cuidado con sus micrófonos, gracias. Entonces, esta agua pues es directamente él mismo, su palabra, una conexión espiritual con él. Y en Apocalipsis 7 pues, nos lo describe como tal, una relación espiritual. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a las fuentes de agua viva. Y Elohim enjuagará toda lágrima de sus ojos. Amén, hermanos. Esta relación con el Padre, que va a terminar pues tomándonos en su mano y siendo un solo pueblo. Y siempre es un recordatorio constante porque por momentos de la historia puede parecer muy obvio, por otros momentos a lo mejor para el pueblo pues no ha sido obvio. Ha habido pues mucha desesperanza, mucha oscuridad en el sentido de que no pareciera haber futuro, ¿no? Tan es así que por todo las tribus del norte pues se perdieron, ¿no? Perdieron su identidad. Ellos ni siquiera sabían que pertenecieron alguna vez al pueblo escogido de Elohim y pues a lo mejor cosa que no pasó con Judá, pero también pues las han visto complicadas, ¿no? Para conservar su identidad, para conservar, por ejemplo, los escritos de la palabra. Entonces es todo un proceso que también habla hacia nosotros hoy en día, porque a lo mejor nosotros no estamos, nosotros personalmente no estamos en una guerra, pero sí estamos pues como en medio de Egipto, ¿no? Estamos rodeados de las naciones, estamos en la dispersión y a veces sí parece, ¿no? Que estamos, que somos los únicos loquitos en nuestro alrededor, buscando del Padre, obviamente no perfectos, pero sí buscando de Él. Y bueno, siempre es importante volver a leer estas profecías de consolación porque siempre son eternas, siempre aplican, hermanos, al menos hasta que pasen estos cielos y esta tierra. Amén. Bueno, con esto, hermano, es la de hoy es corta. Con esto concluimos la Haftarah. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom. A ver.